Bueno, habíamos quedado primero de que iba a realizar un cuestionario entre todos y íbamos a revisar para que algunas preguntas puedan incorporarse a su parcial y las mismas preguntas que ustedes han tratado de formular, quizás no de la misma manera, pero sí la idea principal, convertirla en pregunta. Vi que me enviaron a mi correo un cuestionario y la verdad es que de 10 preguntas, solamente 2 son para el nivel que ustedes están estudiando jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes son cuarto año de medicina, están estudiando una carrera a nivel licenciatura y no me pueden preguntar cosas muy básicas, ¿me entienden? O sea, muy, muy básicas no se puede preguntar porque ese conocimiento sería insuficiente. Entonces, por eso es que ahorita quiero revisar con ustedes para que después no salga que el doctor cambió todas las preguntas. Y segundo, tenían que pasarme la lista de sus grupos conformados con sus diferentes integrantes. Aquí les quiero compartir un cuestionario que me acaba de llegar, que creo que es el último. ¿Todos pueden verlo? Buen día, doctor. Sí, se puede ver. Ya. Sí, doctor, se puede ver, doctor. Excelente. Bueno. Doctor, escuche, disculpe, con respecto a las listas, me la están mandando a mí, yo después se la voy a mandar en un PDF todos los nombres. Ya. Ya, no se atrasen, porque saben ustedes que tengo que sortear eso y ponerle a cada grupo un tema, ¿no? Bueno, ustedes tienen que saber de que su parcial va a ser todo lo que es fractura de cíngulo torácico, extremidad, cíngulo pélvico, extremidades. Y bueno, y toda esa parte pues les lleva un buen número de preguntas. Bueno, empecemos. Cíngulo torácico. Aquí tengo fracturas de clavícula. ¿Alguna pregunta, alguna duda en esta pregunta? Bueno, trato de entenderle. Dice, la fractura de clavícula, ¿cuáles son los tratamientos no quirúrgicos? La sintaxis de esta pregunta está un poco mal. Debería ser, ¿qué tratamientos no quirúrgicos pueden realizarse en fracturas de clavícula? Vendajes tipo Belpont, 8 de guarismo, cabestrillo. Eso está muy bien, es un buen conocimiento. Muy bien, sigamos. Vasoartrosis, las lesiones vasculares, fractura de tercio distal, ruptura de ligamento coracoapical, fragmento. Ya. Aquí la pregunta 2 debería ser al revés. Por ejemplo, puede ser que yo le pregunte, cite 3 indicaciones quirúrgicas absolutas en fracturas de clavícula. ¿Me entienden? Aquí están poniendo todo largo y le ponen son indicadores de indicación quirúrgica absoluta. Tiene que ser al revés. Vayan tomando en cuenta, jóvenes, la idea principal de las preguntas que están haciendo. Por ejemplo, me están preguntando tratamientos no quirúrgicos de clavícula. Me están aquí poniendo indicaciones absolutas de clavícula. Entonces, tienen que ponerle énfasis a estudiar en eso. ¿Me entienden? Sí, doctor. Bueno. A ver, en el cuadro clínico, ¿qué signo presenta? El desplazamiento de la fractura extremo proximal hacia arriba y hacia atrás por acción del músculo esternocleidomastoideo. El extremo distal se desplaza hacia abajo y hacia adelante por acción del músculo espectral mayor. Es el signo de la tecla. En realidad, el signo de la tecla pues prácticamente es cuando ustedes hacen presión y el fragmento proximal desciende por movilidad. Pero no es, digamos, ese desplazamiento. El desplazamiento
es el resultado de estas fuerzas musculares que te traccionan los fragmentos, pero no es el signo de la tecla. El signo de la tecla es simplemente esa sensación de poder imprimir o deprimir o descender el fragmento proximal que se ha elevado. ¿Por qué se eleva? Ya ustedes lo han dicho, por acción del músculo cleidomastoideo. Pero no es que sea el signo de la tecla. ¿Me entienden en eso? ¿Me entienden en eso? Sí, doctor. Bueno. Contes, le voy a preguntar. Mencione 6 indicaciones quirúrgicas relativas. Ahora sí. Ahora sí voy a, ¿cómo se llama? Voy a tomar en cuenta ese tipo de forma de preguntar. Por ejemplo, ¿cuántas indicaciones? Una pregunta, ¿quién formuló este cuestionario? Buenos días, doctor. Foi yo, Poliana Lima de Souza, Emerson Santos de Calda, Cristiano Morela Polini y Nathalie Solange. ¿Y los estudiantes bolivianos? Nosotros hablamos con ellos para hicimos una sugerencia de nosotros hacer los cuestionarios para salir sin duplicación de la misma pregunta. Y Ya. ahí todo el mundo lo concordó de hacer así. Bueno, felicidades a los estudiantes brasileños, extranjeros, por la iniciativa. Pero Gracias, doctor. me llama la atención que ningún estudiante boliviano prácticamente haya hecho esto. Bueno, ¿por qué quiero que aquí intervengan los estudiantes bolivianos? Porque sé que su idioma de ustedes es muy diferente en cuestiones de expresión y de ortografía, ¿ya? Así que, por favor, no quiero que después haya ese conflicto en el curso de que ya no les entendía la pregunta que hicieron los compañeros o prácticamente escribí mal y por eso me pusieron mal la nota. Yo les entiendo a ustedes su idioma, su forma de expresión, pero sus compañeros quizás no. Y aquí estoy viendo hartos errores ortográficos y faltas de sintaxis. Es su forma, ya lo digo, es muy diferente al castellano. El portugués es muy diferente al castellano, como cualquier otro idioma diferente al castellano. Ya, se expresan diferente. Entonces, por favor, jóvenes, un grupo de estudiantes bolivianos quiero que haga la revisión de esto y puedan mejorar la sintaxis o la forma de poderse entender entre ambos. ¿Me entienden? Y sí, doctor, gracias. Bueno, sigamos. A ver, desplazamiento menor a 20 milímetros, trastorno neurológico, sí. Son indicaciones quirúrgicas relativas. Tienen que poner énfasis a repasar indicaciones quirúrgicas relativas en cuestiones de fractura clavícula. En el tratamiento quirúrgico, fijación externa, ¿cuáles son las complicaciones inmediatas? Ya. En realidad, las lesiones neurovasculares, infección de la herida, síndrome compartimental, embolia grasa, puede ser producto de la misma fractura, en el caso de una fractura expuesta o en el caso de una fijación externa puede ser. Esta pregunta no la vamos a tomar en cuenta porque se van a complicar, ¿ya? Pero sí, digamos, lo que pueden preguntarse y estudiar, cuáles son los tratamientos quirúrgicos de las fracturas de clavícula. Y ustedes ahí me dirán, fijación externa en el caso de fractura expuesta, o en el caso de un paciente politraumatizado que no va a entrar a quirófano. Reducción abierta y fijación interna con placa. Reducción abierta y fijación interna con clavo retrógrado tipo McKeever. Entonces, lo que tienen que repasar aquí sería, para esta pregunta 5, sería los tratamientos quirúrgicos para la clavícula. ¿Cuáles son? Desde colocar una placa, un clavo, un fijador externo. Muy bien. La pregunta 6, en la fractura de clavícula, ¿qué cuadro clínico presenta el paciente? La posición antálgica, no puede levantar el brazo, inestabilidad, reducción del movimiento, acortamiento del hombro, crepitación, inmovilidad anormal, dolor y edema. Muy bien.
Entonces eso está muy bien porque es así que le va a llegar a su paciente. El tratamiento quirúrgico, fijación externa, ¿cuáles son las complicaciones tardías? Conservación viciosa, el filadero. Ya, muy bien. Esta pregunta 7 también no la vamos a tocar, ¿ya? Pero sí digamos cuáles son las complicaciones de las fracturas de clavícula. Ya ustedes saben, puede haber una lesión vascular, lesión neurológica, puede haber luego una pseudoartrosis o una consolidación viciosa. Esas son complicaciones de una fractura de clavícula, ¿ya? Como tal, esta pregunta no la voy a tomar, pero si pueden leer las complicaciones, excelente. La pregunta número 8, fractura de clavícula, dice anatomía quirúrgica. Ya, esta pregunta no la voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es un poquito difícil que lo entiendan cuando hablo de anatomía quirúrgica. Cuando me refiero a anatomía quirúrgica de la clavícula, es por qué se fractura la clavícula a cierto nivel. ¿Me entienden? Y ahora, la anatomía de la clavícula, bueno, eso es para primer año, saber que tiene un cuerpo, que tiene dos epífisis, que tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior. Eso es prácticamente de primer año. Pero sí tienen que saber que la anatomía de la clavícula, para convertirse en tratamientos quirúrgicos, es a que tiene una forma en forma de S itálica. Parece una S. Entonces, en ese punto donde cambian de curvatura, es donde se produce el punto de quiebre. Ya sea por una caída directo del hombro o con una caída con apoyo de la extremidad torácica, entonces puede fracturar a ese nivel. ¿Por qué? Porque las fuerzas que suben y las fuerzas que bajan se encuentran en ese punto de cruce de curva, que es justamente el tercio medio, y se fractura. ¿Ya? Pero esta pregunta 8 así no la vamos a ver. Ahora, fractura de clavícula, clasificación de Olmo. Perdón. Bueno, en la fractura de clavícula existen diferentes clasificaciones. Está muy bien. Olmo clasifica en 3 tipos. Pero a esto me voy. Ustedes están haciendo preguntas, en este caso, muy básicas. Olmo dice que hay un tipo 1 a tal extremo, un tipo 2 a tal segmento y un tipo 3 a tal segmento. Entonces ustedes tienen que aquí prácticamente ponerme a qué llama tipo 1, a qué llama tipo 2 y a qué tipo 3. Esta es una bonita pregunta. La clasificación de Olmo en las fracturas de clavícula define 3 tipos. Un tipo 1 a tal segmento, un tipo 2 a tal segmento y un tipo 3 a tal segmento. Eso le va a aumentar, jóvenes, ¿ya? Ya, listo, doctor. Ahora, por eso justamente Olmo clasificó en 1, 2, 3. Porque aquí dice, solución de continuidad de la clavícula mayormente en el tercio medio. Por eso es que él le puso tipo 1. Seguida del tercio lateral, tipo 2. Y muy infrecuentemente el lado medial, tipo 3. Entonces, prácticamente, mire, ustedes lo están diciendo acá. Entonces, Olmo por eso clasificó así. Fracturas de la mano. Fracturas de la mano. Clasificación de Russell. Ya. Esto de la corrección de los huesos de la mano, ya,
Está bien que me pongan las clasificaciones, pero aquí en la pregunta 2, por ejemplo, según la clasificación de Eber, la fractura tipo 2B, B3, B4, son las que mayor riesgo de sufrir isoartrosis son. ¿Verdadero o falso? O sea, no te está diciendo nada, ¿me entiendes? Tuvieras que ser muy entendido de la rama para saber la clasificación de Herbert, dónde se la utiliza y qué significa una tipo B2, una tipo B3, tipo B4. Lo que ustedes tienen que ponerme ahí es que en las fracturas de escafoide el mayor riesgo de sobreartrosis se da por ¿y en qué lugar? ¿Por qué se daría mayor riesgo de sobreartrosis? Jóvenes, un momento ya. Hola, licenciado. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, continuamos, jóvenes. Me parece muy bien aquí. Ahora, en la disociación del CAFO semilunar se afecta el ligamento. Esto es para anatomía y esto es más para primer año. ¿Qué me gustaría que ustedes sepan? ¿A qué se denomina el signo de Terry Thomas? ¿Lo leyeron eso? ¿Se recuerdan? Juliana. Sí. ¿A qué se denomina el signo de Terry Thomas? Ay, doctor, no me acuerdo ahora. Justamente, si me vas a hablar de disociación del CAFO semilunar que afectó... Doctor, ¿sí? doctor, el síndrome de Terry Thomas no es una separación mayor a 3 milímetros, doctor, del escafoides con el semilunar. Exactamente. Esa disociación escafo-semilunar se conoce como signo de Terry Thomas. Eso sería mejor su pregunta. ¿Entiendes? Y esos jóvenes, cuando ustedes Sí, doctor. sacan la radiografía, ya es evidente cómo se ve la separación del escafoide semilunar. Y muchas veces el paciente refiere que se cayó, apoyó la mano y que no puede usar mucho y le duele mucho la muñeca. Saca una radiografía y si tú no sabes que existe un signo incluso llamado signo de Terry Thomas, que midiendo la separación del escafoide semilunar está disociado, está separado, quiere decir pues que está roto sus ligamentos. Y quiere decir que ahí tienes una subluxación, porque el semilunar se puede luxar hasta en 3 niveles. ¿Ya? Entonces, eso te va a dar bastante dolor. Y que vas a coger una radiografía y no vas a ver fractura y no tiene nada, le vas a decir, como muchas veces pasa, ¿no? Pero si tú sabes que a nivel del escafoide del semilunar, una disociación mayor a 3 milímetros, me estás diciendo que hay una ruptura del ligamento, ¿no? Del escafoide semilunar y radiodistal. Entonces eso tienen que repasar. Ya, en la fractura metacarpiana, ¿cuáles son las fracturas más estables? El tercer metacarpo. Bueno, algo así, jóvenes. Pero ¿por qué es más estable la fractura del metacarpo? Esta pregunta es muy básica. O sea, me están preguntando, ¿el sol sale de día o de noche? ¿Me entienden? O sea, es muy evidente, muy sencillo. ¿Por qué creen que es el tercer dedo, o el tercer, por ejemplo, el tercer metacarpiano? Y eso que no es el tercer metacarpo, creo. Es el cuarto. ¿Por qué es más estable?
Porque si ustedes sujetan ahorita algo, o imagínense sujetando su muñeca, la mayor presión se hace primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, quinto metacarpiano. Y el cuarto queda enclaustrado entre tercero y quinto. Entonces casi el cuarto metacarpiano ni se lo toca, ¿ya? Pero, como les digo, es por el mecanismo de prensión y aprensión que hace la mano que son importantes reducir fracturas a nivel de metacarpo. Si tú tienes una fractura a nivel del dedo pulgar, que es muy importante para la pinza, para la prensión, pues tienes que inmovilizarlo y fijarlo. El dedo índice, lo mismo, por su función de pinza tienes que cerrarlo. El tercer dedo, porque es prácticamente el centro de la mano, tienes que cerrar. Y el quinto dedo, que es el cierre total de la mano, ya, también tienes que restaurar su anatomía. Bueno, continuemos. Ahora, es muy importante también que sé qué son las fracturas de luxación de Bennett. Muy bien. Las fracturas de luxaciones de Bennett o tipo Bennett son fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano. Las fracturas tipo Rolando o de Rolando a nivel igual del primer metacarpiano son fracturas intraarticulares que pueden ser en B o en T. Defíname bien, por favor, las fracturas de Bennett y de Rolando, que son muy comunes en el ejercicio profesional y no solamente en la traumatología. Esto lo ven en cualquier lugar. Este ya lo hablamos. Estas preguntas están muy básicas. Lo que más me interesa es saber, en cuestión de los metacarpianos, cuáles son importantes, ya lo decíamos, cuáles son las indicaciones quirúrgicas, que es devolver la pinza y la prensión y aprensión de la mano, ¿ya? Quiero que me investiguen bien los signos de Terry Thomas, el signo del anillo, que también se da en luxaciones de escafoide, ¿ya? Quiero que me investiguen eso. Húmero, a ver, veamos lo del húmero. Muy bien, la pregunta 2 es muy importante. Tiene que saber que NIRS clasificó las fracturas de húmero de acuerdo a la cantidad de fragmentos. De acuerdo a la cantidad de fragmentos, separación o diástasis mayor a 1 centímetro y angulación entre sí mayor a 45 grados. Me parece interesante este tipo de pregunta. Kocher, según el mecanismo. De Hen, según la localización. Watson-Jones, según el mecanismo lesionar. NIR, según el número de fragmentos y procedimiento de angulación. En realidad van a estudiar cómo la clasificó Kocher, cómo la clasificó De Hen y Watson-Jones, y en vez de falso y verdadero le voy a poner ahí que unan con líneas o prácticamente la describan, ¿ya? ¿Cómo la describe Kocher? ¿Cómo la describe De Hen? ¿Cómo la describe Watson-Jones? Bien. Esta pregunta, clasificación de NIRS, clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ya, los exámenes complementarios, la radiografía particular de la escápula sirve para no ver el perfil del numeral, sino más que todo ver desplazamientos anterior o posterior del fragmento proximal de la fractura. O sea, quiero decir si hay luxación o no. Signo clásico de fractura diaficiaria es signo de Henne-King. Ya, su pregunta, como le digo, son muy sencillas. Ustedes tienen que preguntarme
ya sea que lo digan, el signo de Heineken se caracteriza por y está presente en las fracturas diaficiarias de húmero, o en las fracturas diaficiarias de húmero podemos encontrar equimosis, prácticamente dependiendo de los días de evolución, podemos encontrar una equimosis en toda la cara anterior, medial y lateral al nivel del tercio medio del brazo, que se conoce como el signo de Heineken. O sea, quiero que me lo describan el signo de Heineken. Porque, miren, si ustedes se van y dicen, ¿cuál es el signo clásico de fractura diaficiaria? Signo de Heineken. Y yo te pregunto, ¿qué es el signo de Heineken? No me vas a responder. Pero si tú ya me la formulas en tu misma pregunta, ¿cuál es el signo que se caracteriza por presentar una equimosis en la cara del tercio medio? Pues tú te vas a acordar y me vas a decir el signo de Heineken y se da en las fracturas de tercio medio. ¿Me entienden? Muy bien. Ya, en cuanto a las fracturas de húmero diaficiario, ¿qué tipo de tratamientos quirúrgicos conoces? Puede ser, ¿no? DCPs, LCDCP o LCP. Bueno, esto aquí son placas de compresión dinámica, o sea, no puedes poner placa DCP, porque ya la P ya te dice placas, ¿no? Pero solamente le pongo así para que ustedes entiendan. Pero esto es producir en inglés, ¿no? Placas de compresión dinámica, placa de compresión dinámica de bajo contacto, y esta es placa de compresión y bloqueo. Clavos intramedular, fijas vegetales. Muy bien. No se molesten mucho en saber esto de cuántas placas, 4.5, 3.5. No, yo quiero que me sepan solamente qué se le coloca a un húmero en cuestiones de tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué les digo que tienen que saber? Porque muchas veces ustedes le preguntan a un médico general, le dicen, doctor, ¿y será que me van a operar? Sí, le van a poner unos pernos. Pernos ahí en la ferretería. Nosotros nunca hablamos de pernos, ¿me entienden? Pero si ustedes les preguntan, ¿qué me van a colocar, doctor? Ustedes van a decir, muy posiblemente le coloquen una placa, ¿no? Que puede ser dinámica, que puede ser con bloqueo, o un clavo intramedular. Entonces, este doctorcito sabe. ¿Entienden? Ok, fracturas de antebrazo. Muy importante, quiero que me repasen muy bien la fractura de Montegia. A esto de la fractura de Montegia me gustaría que pongan cuál la manera de interpretar radiológicamente una fractura de Montegia. Yo les he enseñado de que las fracturas de Montegia, que es una fractura del tercio proximal del cúbito con luxación del radio en diferentes 4 grados, se puede diagnosticar usando una radiografía anteroposterior y una radiografía de perfil. Se traza una línea longitudinal sobre el eje longitudinal del radio que en las proyecciones anteroposterior y lateral tuviera que pasar por el tercio medio del cóndilo humeral. Si la línea que ustedes han dibujado sobre el eje longitudinal del radio no pasa por el centro del cóndilo, quiere decir que tienes luxado el radio y es evidente que tienes al lado una fractura por la angulación, por la deformidad, y entonces tu diagnóstico cambia. Cambia a una luxofractura de Montegia.
que es la luxación del radio y la fractura del tercio proximal del cúbito. ¿Me entendieron esa parte, jóvenes? ¿Podría repetirla, doctor? ¿Qué parte no entendiste? A la última parte respecto a la incongruencia de la línea. Ya. En una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral, trazas una línea longitudinal al radio. Esa línea longitudinal que has trazado sobre el radio tiene que pasar cortando, diseccionando el tercio medio del cóndilo humeral. Si no pasa esta línea cortando, pues prácticamente quiere decir que está luxado. Y al otro lado, en el nivel del cúbito, te vas a dar cuenta que está prácticamente fracturado por la angulación, por la deformidad, por el trazo de fractura. Pero ya tu diagnóstico no va a ser fractura de cúbito. Por esa línea que tú has trazado y que no está cortando el cóndilo humeral, pues tu diagnóstico será una luxofractura de Montegia, que es la luxación del radio con fractura del cúbito. ¿Ahora sí? Sí, gracias, doctor. Bueno, continúe que le falta poco. Ya, la de Galeazzi lo mismo, fractura de diáfisis radial, con luxación del cúbito distal, múltiples variantes, fractura del radio. La fractura de Galeazzi, que también es una luxofractura de Galeazzi, es lo mismo que la Montegia, solamente que inversamente. Si el radio estaba luxado en la Montegia, el radio está fracturado en la Galeazzi. Si el cúbito estaba fracturado en la Montegia, está luxado en la Galeazzi. ¿Ya? Entonces es a la inversa. El cuadro clínico de una fractura de antebrazo, la angulación, la movilidad, la deformidad, el acortamiento. Muy bien, parece bien. Aquí falta el dolor, el aumento de volumen. ¿Ya? ¿Qué es ulna? ¿Alguien sabe qué es ulna? Es otra manera de denominar al cúbito, doctor. Muy bien. Excelente. Esta pregunta 8 no la van a tomar en cuenta. 7.4 tratamiento no quirúrgico de antebrazo, inmovilizar, proteger. No. No es eso, jóvenes. Esa la van a sacar. Ahora sí. La conducta terapéutica cite 4 objetivos del tratamiento quirúrgico. ¿Por qué ustedes operarían un antebrazo? Para obtener una reducción anatómica y devolver la anatomía. Recuperar una función normal, porque cuando el cúbito y el radio están íntegros, ustedes al hacer la pronación, el cúbito prácticamente monta al radio, viene de lateral hacia medial y los dos giran. Si tuvieras una fractura en una posición anómala con acortamiento, angulación, cabalgamiento, la pronosupinación no va a poder ser ejecutada. Entonces, la cirugía es para devolver esa funcionalidad. Reducir y estabilizar las articulaciones. Ya veían ustedes que aparte de una fractura de un hueso largo, se acompañaba una luxación. Entonces, al reducir una fractura y estabilizándola, pues tú puedes... ¿Cómo está este? Escúchenme, faltó eso de omóplato. Están relativamente bien sus preguntas. Ya la idea principal sí es que, así como ustedes han formulado esas preguntas, estudien bien lo que quieren expresar. Por ejemplo, hablábamos del signo de Terry Thomas. Lean bien el signo de Terry Thomas,
al leer el signo de Terry-Thomas te vas a dar cuenta que es por una ruptura de ligamento, que tiene una diástasis, que se puede diagnosticar radiológicamente. Entonces ya sabes qué vas a estudiar. Vas a estudiar el signo de Terry-Thomas. Ya, entonces me parece bien. Me gustaría que repasen todas sus preguntas y las puedan ver en la diapositiva para que terminen estudiándolas bien, ¿no? Bueno, en base a eso, jóvenes, les voy a preguntar, ¿ok?